Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud, un programa que no pretende reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Por este set pasan todas las especialidades médicas y nuestros invitados hablan en voz de tantos especialistas que hay en el país y de médicos para acompañarlos a ustedes en el proceso de la historia clínica, de los estudios diagnósticos y de los tratamientos. Es la finalidad más grande que tiene Conexión Vital y hoy para mí es motivo de mucha alegría compartir este espacio con mi sobrino. Él es médico y cirujano, es especializado en medicina interna, es especializado en cardiología y en electrocardiología y en ecocardiografía. José Fernando Zuluaga Rojas. Además, pues quiero lograr este espacio casi que como una despedida, entre comillas, porque va para Europa a continuar haciendo estudios y procedimientos en este país español y ojalá poder, cada que él esté con nosotros en este espacio, actualizarlos a todos ustedes de la enfermedad cardiológica y de los procesos preventivos de esta enfermedad. Muchas gracias por estar con nosotros, sobrino, y esperamos a todos ustedes que nos sigan también en Facebook Live, donde estamos en este momento ahora en Medicamentos Dr. Rojas en Facebook, para que nos dejen todas sus inquietudes. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los televidentes que día a día nos acompañan en este importante espacio de prevención de las enfermedades más prevalentes en los seres humanos. ¿Por qué es tan prevalente? Hablemos un poco hablemos del corazón. ¿Qué es lo que hace el corazón? ¿Cómo es la parte fisiológica? ¿Por qué tanta gente se nos está muriendo de enfermedad cardíaca? ¿Por qué se puede considerar una enfermedad silenciosa? Pues el corazón es un órgano que es un órgano único, funciona como el motor que envía la sangre al resto del cuerpo y pues digamos que la importancia más importante del corazón es que con cada latido envía la cantidad de sangre suficiente, con los nutrientes suficientes, pues para que el resto de órganos funcionen apropiadamente, basados pues en la buena nutrición de cada uno de estos. La enfermedad cardiovascular es sin duda la enfermedad que más muerte causa en los seres humanos, incluso por encima de la violencia, y es así como la enfermedad coronaria, que es la enfermedad propia de las arterias del corazón, pues es la enfermedad que hoy en día está matando más personas en el mundo. Digamos que la causa más importante de esto, pues por supuesto es la enfermedad coronaria y esta tiene múltiples causas. Quizás la enfermedad aterosclerótica es la condición más importante que se asocia con el desarrollo de enfermedad coronaria y de muerte por causa cardiovascular. ¿Hay edades, hay sexo? ¿Hay una prevalencia de personas que estén padeciendo enfermedad cardiovascular? Por supuesto, hay unos factores de riesgo que son modificables y hay otros factores de riesgo que desafortunadamente no son modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, son condiciones que sin lugar a dudas
una vez se modifican, disminuyen de manera dramática el riesgo de padecer un evento cardiovascular adverso. Sin embargo, hay condiciones no modificables como lo son la edad, el género, y en este caso, pues el género masculino tiene una tendencia a ser más prevalente la enfermedad cardiovascular en el género masculino. Y estos, digamos, son condiciones que no podemos modificar con alguna terapia o con alguna intervención. En ese orden de ideas, doctor José Fernando, uno dice, hay personas que padecen ciertas patologías acompañadas de la enfermedad cardíaca, porque si bien es cierto que la especialidad suya es en la medicina interna, la cardiología, hay personas que están padeciendo otros procesos patológicos, diabetes, obesidad y demás. Siendo el corazón un órgano que definitivamente se conecta con el resto del cuerpo, ¿cómo esas otras patologías pueden afectar o pueden deteriorar el corazón? Es un punto sumamente importante de tratar. Enfermedades como la dislipidemia, me refiero a dislipidemia cuando se alteran los lípidos del corazón, el colesterol, los triglicéridos, la obesidad, la diabetes, son enfermedades que, aunque si bien es cierto, no son enfermedades propias del corazón, sí son enfermedades que por sus características fisiológicas terminan afectando directamente el corazón, toda vez que la acumulación de lípidos, o sea, la acumulación de colesterol en las arterias de todo el cuerpo y especialmente en las arterias del corazón, pues favorecen el desarrollo de eventos cardiovasculares adversos. Estamos hablando puntualmente del infarto agudo del miocardio. Cuando usted habla del infarto agudo del miocardio, la gente nos ha escrito, pero ¿por qué si el corazón está lleno de sangre, cómo es que le da un infarto? No le entra sangre. ¿Cómo es esa parte nutricional o de irrigación del corazón para que una persona diga, le dio un infarto y falleció? El corazón, al igual que todos los órganos del cuerpo, necesita de oxigenación y de nutrientes que lleguen a él para su adecuado funcionamiento. La forma apropiada para que esto suceda es por medio de las arterias coronarias. Es decir, una vez sale la sangre del corazón, que es el motor, sale a la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, y desde la aorta nacen las arterias que le lleva los propios nutrientes que el corazón expulsa, o sea, la sangre que el corazón expulsa, la dirige hacia el mismo corazón, pero ya en este caso para darle nutrición a las paredes del corazón y no para función de bomba o motor como normalmente es conocido el corazón. Esto se hace por medio de las arterias coronarias. Las arterias coronarias, grosso modo, son tres. Digamos que la principal es la arteria coronaria izquierda, que se divide en dos ramas principales, que es la rama descendente anterior y la rama circunfleja, y hay una rama que es muy importante y es la rama coronaria derecha, que irriga todo el lado derecho y toda la pared inferior del corazón. Así, de manera resumida, el corazón tiene y recibe sus nutrientes gracias a la circulación por medio de estas tres arterias coronarias. Si bien es cierto, estamos ante una enfermedad que se puede considerar silenciosa, o muchas veces la persona está asintomática y se encuentra uno con que tiene una enfermedad cardiológica que puede poner en riesgo la vida de la persona. A ver, el término silencioso se refiere a la enfermedad que no tiene síntomas y muchas personas, sin lugar a dudas, van desarrollando la enfermedad, y la enfermedad no causa síntomas solo hasta que la arteria coronaria comprometida está ocluida lo suficiente para que no lleve adecuada sangre oxigenada al corazón. En ese sentido, puede considerarse, por supuesto, una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque se desarrolló durante mucho tiempo
hasta generar una obstrucción que es hemodinámicamente significativa y que impide que llegue adecuada sangre con oxígeno a las paredes del corazón. En el momento en que esto sucede, deja de ser una enfermedad silenciosa para convertirse en una enfermedad sintomática. Lo que hoy en día nosotros debemos hacer y por lo que todos debemos propender es por evitar que la enfermedad coronaria incipiente progrese y produzca oclusión definitiva de una arteria coronaria. Bueno, vamos a ir a este corte comercial. Vamos a tener también la línea habilitada 018-127-222 para que ustedes puedan resolver sus inquietudes hoy en el tema de cardiología. También en Facebook Live nos pueden dejar todas sus inquietudes buscando medicamentos Dr. Rojas. Ya regresamos. Tenemos ya preguntas por Facebook Live y pregunta Laura Hernández, ¿sentir fatiga en esfuerzos mínimos es señal de falla cardíaca? Es uno de los síntomas principales de la falla cardíaca, sin embargo no es una condición sine qua non de la falla cardíaca. Es decir, hay otras enfermedades que pueden producir asfixia y no necesariamente estar asociado a falla cardíaca. Lo que hay que hacer en este caso es, si una persona tiene fatiga con mínimos esfuerzos, entonces hay que realizar estudios para confirmar o descartar que la causa de esta asfixia sea secundario a falla cardíaca. Doctor, la tensión cuando es muy diferente de un brazo al otro es peligrosa. Digamos que la diferencia entre las presiones arteriales de un brazo a otro nos deben hacer sospechar en enfermedades tales como oclusión de una de las arterias donde se está midiendo, ya sea, digamos, o principalmente la del brazo, donde se está produciendo la oclusión, o enfermedades tan graves como la disección aórtica. También pregunta Noemi García, ¿qué es un bloqueo de rama izquierda? ¿Es algo para preocuparse? Muchas gracias, no me pierdo el programa. Gracias, doña Noemi García. El bloqueo de rama izquierda es una alteración en la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos, especialmente dentro del ventrículo, en el ventrículo izquierdo. Y pues digamos, a ver, aquí voy a intentar mostrarles en esta imagen el lado que es el rojo, es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo para poder contraerse necesita la electricidad, entonces hagámonos la imagen en el lado rojo del ventrículo que estamos viendo. La parte inferior, la parte que es más triangular es el ventrículo y esto necesita electricidad para contraerse. Cuando hay un retraso en la conducción, es decir, como un cortocircuito, como cuando se pela un cable y no conduce apropiadamente la electricidad, entonces es cuando se genera el bloqueo de rama izquierda. Tenemos una comunicación desde Pereira. Rosa, adelante por su pregunta. Doctor, es que me salió que es dislipidemia severa. ¿De eso en qué consiste? Bueno, muchísimas gracias, doña Rosa. La dislipidemia severa es, o más bien, la dislipidemia es una enfermedad en la que el colesterol, los triglicéridos están alterados. Cuando uno habla de dislipidemia y le da la categoría de severa es porque alguno de estos fragmentos, que puede ser dislipidemia por LDL muy alto o por HDL muy bajo o por triglicéridos muy altos, entonces es porque alguno de estos parámetros de los lípidos, de las grasas del cuerpo está muy alterada. Las personas se hacen exámenes de sangre, ¿cierto? Entonces, algunos laboratorios les hacen colesterol y triglicérido. Entonces sale colesterol alto. Desglosemos un poco ese colesterol, qué es lo que pasa, que hay colesterol bueno, que hay malo, que hay uno que tapa las arterias, que puede llevar al infarto, que puede llevar a esa enfermedad coronaria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo esa grasa termina allá en los vasos del corazón?
Muy bien. Todo el metabolismo de los lípidos, o sea, del colesterol y de los triglicéridos, en adelante nos vamos a referir a los lípidos. Todo el metabolismo de los lípidos empieza con la ingestión de estos. Es decir, todo empieza por malos hábitos dietarios y por sedentarismo, por falta de hacer ejercicio. Este metabolismo empieza a alterarse desde la ingestión hasta su procesamiento en el hígado y cuando esto sucede y los procesos proteicos y enzimáticos no son suficientes para hacer un equilibrio en la producción de estos lípidos, entonces es cuando empiezan a incrementarse los niveles de ellos. Las lipoproteínas de baja densidad son las lipoproteínas o los lípidos que circulan desde el hígado hasta la circulación periférica y es la fracción del colesterol que se va depositando crónicamente en las paredes de las arterias y las que por mecanismos inflamatorios y por mecanismos celulares van generando obstrucción de las arterias coronarias. Posteriormente, entonces es cuando las lipoproteínas de alta densidad en los laboratorios las reportan HDL, cuando detectan que hay un incremento significativo en estas LDL, entonces, comillas, porque realmente no es la función principal, empiezan como a barrer esos lípidos malos que están en la circulación periférica y es lo que antiguamente se denominaba como colesterol bueno. Hoy en día estamos hablando de dislipidemia severa aquellos que causan o que tienen factores que causan más riesgo de tener una enfermedad coronaria y una obstrucción de las arterias coronarias. En este sentido, cuando se deposita más colesterol malo en las arterias coronarias, es cuando sucede crónicamente la obstrucción de ellas y se genera entonces el infarto agudo del miocardio. Aquí, esto es una representación gráfica de una de las arterias del corazón del lado izquierdo, que es esta. Este recuadro pequeño es lo que nos está mostrando esta imagen de la arteria coronaria maximizada. El depósito de grasas malas, de lípidos malos o lipoproteínas de baja densidad es lo que estamos viendo en esta pequeña imagen que va obstruyendo crónicamente la luz de la arteria coronaria. Pero eso, como ustedes ven, no solo afecta la luz de la arteria coronaria, sino que procesos inflamatorios también van lesionando la capa muscular y la capa que está por debajo de la capa que recubre la parte interior de la arteria coronaria. Todo este proceso inflamatorio es lo que crónicamente va a generar obstrucción de la luz de la arteria coronaria y si ustedes ven, entonces cada vez el flujo que puede pasar a través de este pequeño orificio pues va a ser mucho menor que si tuviésemos un orificio pues completamente libre y completamente sano. Aquí estoy borrando todas las rayas que hice. Ustedes, si pueden imaginarse, este orificio es mucho más grande que un orificio que crónicamente vaya obstruyéndose y vaya cerrando la luz de la arteria coronaria. Y deja de entrar sangre al músculo y se muere el músculo. Y se muere el músculo y ese es el mecanismo más importante y eso es lo que se denomina infarto agudo del miocardio. Y ese es el colesterol que llamamos malo, los de baja densidad. Ese es el colesterol que llamamos malo, pero no solo el colesterol es lo que está causando todos estos hallazgos, sino también la inflamación que se produce en la pared de la arteria coronaria. Es decir, se inflama. Aquí hay células inflamatorias que se van comiendo esas lipoproteínas de baja densidad o LDL, que es como lo encontramos en el laboratorio, y entonces esas células inflamatorias son las que promueven el desarrollo de esa severa inflamación de las arterias coronarias y la obstrucción de las mismas. Ok, vamos a ir a este corte comerciales para que hablemos también de preguntas que nos están haciendo sobre
Constanza Castaño sobre cateterismo y métodos diagnósticos y demás después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Volvemos con la pregunta de doña Constanza Castaño. ¿Por qué mandan cateterismo y qué riesgo hay? Gracias, Dios lo bendiga. Los cateterismos son procedimientos que se realizan fundamentalmente cuando se sospecha que la causa de un dolor en el pecho es secundario a enfermedad coronaria. Esa es la condición principal para mandar un cateterismo. Sin embargo, hay otras situaciones en las que se piden cateterismos cardíacos, como lo son en el estudio de las fallas cardíacas, en el estudio de enfermedades valvulares que requieran alguna intervención quirúrgica, y digamos que es la prueba de oro para definir si una arteria coronaria está obstruida o no lo está. Esa es como la indicación más importante, pues, del cateterismo cardíaco. Los riesgos son los propios a cada procedimiento, es decir, cualquier procedimiento que se haga en el cuerpo humano es susceptible de complicarse, y en la medida en que el procedimiento sea más sencillo, pues las complicaciones son más sencillas, pero cuando son procedimientos vasculares, es decir, que se realizan en las arterias del corazón, pues las complicaciones son un poco más graves. Esto no quiere decir que entonces sea inapropiado hacer un cateterismo, ni más faltaba. Cuando los cateterismos están bien indicados, los riesgos son significativamente menores que los beneficios que el diagnóstico produce. Y cuando hablamos de riesgo, pues hablamos de un riesgo que es realmente muy bajo cuando se lleva a un paciente a un cateterismo cardíaco. Pregunta doña Marta Isabel Ariza Guzmán desde Barranquilla. Doctor, me dan arritmias cardíacas. Todos los estudios salen bien. Los médicos me dicen que es la parte eléctrica del corazón. Me mandan tratamientos, pero sigo igual. ¿Qué me aconseja? Gracias. Bien. Veamos esta imagen en pantalla, que es bien importante. Lo que estamos viendo acá era lo que intentaba explicar anteriormente. El corazón funciona por medio de electricidad. Estos puntos, excúsenme un segundo, yo hago aquí algo para que se entienda un poco mejor. Estos puntos amarillos, estas líneas amarillas que se ven en el corazón, y estos pequeños puntos que estoy viendo acá, son los sitios, estos que estoy trazando, son los sitios donde se origina la energía eléctrica que va a producir la contracción del corazón. Cada uno de estos puntos envían impulsos eléctricos que van a generar una contracción en cada una de las cámaras del corazón. Cuando estos impulsos eléctricos se hacen desordenadamente, se producen arritmias cardíacas. Todos los seres humanos, por lo menos los de este planeta, tenemos algún tipo de arritmias cardíacas, es decir, las extrasístoles o latidos adicionales del corazón son arritmias porque no están dentro de un latido normal del corazón, pero son arritmias que normalmente podemos encontrar en los seres humanos. Una arritmia cardíaca se vuelve anormal cuando altera significativamente la conducción del corazón y la contractilidad del corazón debido a la presencia de estas mismas arritmias. Porque hay que poner un marcapasos. Los marcapasos es necesario ponerlos, y quisiera que mostraran esta imagen, por favor. Ya. Cuando hay algún cortocircuito en esta zona del corazón. En ese sentido, la electricidad no pasa desde las aurículas hasta los ventrículos, entonces es necesario poner un dispositivo eléctrico que lo voy a marcar con un color rojo, que ingrese directamente al ventrículo, se apoye en esta pared
y produzca la estimulación de estas fibras amarillas que están dibujadas en este segmento que es la pared que divide el lado derecho del lado izquierdo y pueda llevar una frecuencia cardíaca normal que se encuentra entre 60 y 80 latidos por minuto. ¿Y esto se coloca dentro del corazón o va por fuera del corazón? Existen, digamos, las dos técnicas. Lo que mundialmente se hace y es más apropiado es que a través de una vena que se llama la vena cava superior, ya les voy a mostrar cómo es, a través de la vena cava superior, que es esta, ingresa el electrodo del marcapasos a la aurícula derecha y posteriormente queda insertado en el ventrículo derecho. Hay marcapasos de dos cámaras, se llaman bicamerales, que puede ser que un electrodo quede aquí en la aurícula y otro electrodo en el mismo paciente quede en el ventrículo derecho, y hay marcapasos tricamerales, que es que un electrodo queda en la aurícula, otro en el ventrículo derecho y otro por una vena que hay dentro del corazón pasa al ventrículo izquierdo. Sobrino, usted vino ahora de Bogotá, acompañado en este programa en directo para todos ustedes, pero estaba asistiendo a una cirugía hoy en Bogotá. ¿Era algo parecido? ¿Qué cirugía de corazón estaban asistiendo hoy en Bogotá? Estábamos haciendo un procedimiento que es un procedimiento sobre la válvula mitral, cuando la válvula no está funcionando apropiadamente, cuando se produce insuficiencia mitral, y este procedimiento es tratar de disminuir el grado de sangre que se devuelve desde el ventrículo hasta la aurícula izquierda. Bueno, hay una persona que nos pregunta que si cuando hay dolor en el pecho necesariamente es porque el corazón está fallando. Marta Vargas pregunta. Yo a todos mis pacientes les digo, hay 10.000 causas de dolor en el pecho. 10.000. En el pecho puede doler la piel, los músculos, los huesos, la articulación entre las costillas y el esternón, la pleura, que es la membranita que envuelve el pulmón, el pericardio, que es la membranita que envuelve el corazón. Puede doler el corazón, pueden doler las arterias que salen del corazón, puede doler las arterias de los pulmones, puede doler el esófago, el estómago. Es decir, hay muchas condiciones que pueden causar dolor en el pecho. Lo más importante de la valoración del dolor en el pecho son las características de cómo se presenta el dolor en el pecho, cuáles son los desencadenantes y cuál es la posibilidad de que ese dolor en el pecho sea realmente de origen coronario, y eso solo lo puede hacer una persona que tenga el entrenamiento apropiado para hacer las preguntas pertinentes para esto. Y en esos casos, uno de los complementos diagnósticos, además del electrocardiograma, es la ecocardiografía. La ecocardiografía es una herramienta muy útil porque evalúa la función del corazón en tiempo real, y en este caso, para la valoración del dolor en el pecho, pues lo que uno recomienda son pruebas funcionales, es decir, la ecocardiografía acompañada de un estrés directo al corazón. Y en ese momento uno evalúa pues directamente y en tiempo real lo que está pasando cuando el corazón es sometido a un estrés. Para mí es motivo de mucha alegría poder compartir con mi sobrino este tema. Él es médico cirujano especializado en medicina interna, en cardiología, en ecocardiografía, hace apoyos quirúrgicos de toda esta parte importante de nuestro cuerpo humano que es el corazón, y esperamos que tengan muy claro que todas esas preguntas, esa información que él nos ha dado, se transmite a algo tan grande como es la consulta médica. Mire lo que él decía, 10.000 causas, cantidad de causas de dolor de pecho o de dolor en el brazo. Por eso este programa lo que quiere decirle a todos ustedes es, hay que hacer una consulta médica, hay que hacer una evaluación con apoyos diagnósticos para poder hacer un adecuado tratamiento. Vamos a este corte de comerciales. Vamos a una comunicación con Adriana en Bogotá. Adelante. Aló, buenas noches, doctor. Buenas noches.
hacerle una pregunta al cardiólogo. Yo estoy con propanolol de 40 miligramos medio en la noche para una taquicardia, pues que me da a mí. Yo tengo prolapso mitral y pues a mí el cardiólogo me ha mandado este medicamento. Quiero saber si eso tengo que tomarlo de por vida o es por cierto tiempo, porque ya llevo bastante tiempo, ya años, pues tomando este medicamento. Entonces quisiera saber si eso lo tengo que tomar de por vida o es simplemente como por cierto tiempo, aunque a mí el corazón a veces se me acelera, pero no es demasiado, pero entonces sí quisiera saber eso. Muchísimas gracias. Ok, Adriana, con gusto. Sí. Bueno, Adriana, el propranolol es un medicamento que se utiliza para disminuir la frecuencia cardíaca. La indicación del uso del propranolol es básicamente la presencia de palpitaciones o arritmias cardíacas que quieren disminuir, en las que se quiere disminuir la frecuencia cardíaca. No hay una indicación directa entre la presencia de prolapso de la válvula mitral y el uso de propranolol. En ese sentido, dependiendo de la severidad del prolapso de la válvula mitral y del grado de insuficiencia que ésta produce, pues entonces se podrá establecer si la causa de la arritmia cardíaca es secundaria al daño de la válvula mitral y si es necesario entonces frenar la frecuencia cardíaca. Con respecto a si lo debe tomar todo el día, eso es una respuesta que la debe dar la persona, el cardiólogo que la está tratando a usted en su consulta, y es un tratamiento que debe ser concertado, porque si no hay muchos síntomas, pues es una cosa que se puede negociar. Laura Hernández, tuve un fuerte dolor en el pecho, me sacaron un electro y bien hace la imagen que estaban sacando ahora del doctor José Fernando, donde se veían esas imágenes del electro, para que ahora nos hable un poquito de esto. Me salió un electro bien, me sacaron un examen de troponina, salió negativo, tengo pendiente un Holter, monitoreo de presión arterial, perfusión miocárdica. ¿Es necesario solicitar un ecocardiograma? Tengo triglicéridos en 118, glicemia 99, colesterol HDL en 59 y el de baja densidad en 128. Nuevamente recordamos que esto no se trata este programa no trata de suplir una consulta. Creo que la valoración del dolor del pecho que refiere esta persona ha sido apropiadamente estudiada y la información adicional que pueda aportar un ecocardiograma, aunque es muy importante, no es necesaria estrictamente para la valoración de este dolor que nos está diciendo la paciente. Si usted ve la pantalla ahí en el televisor, doctor José Fernando, me le ponchan a él, por favor. No, la pantalla. Detrás de usted hay un electrocardiograma. Sí. ¿Qué es lo que mide ese electro? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué figuras ahí interpretan ustedes en el funcionamiento del corazón? El electrocardiograma es la representación gráfica de la función eléctrica del corazón. Este electrocardiograma que está pintado en la pared es de un paciente muy enfermo. Pero bueno, no, lo cierto es que las diferentes ondas que nosotros analizamos en el electrocardiograma son las ondas que representan la contracción de la aurícula, de las aurículas, la contracción de los ventrículos y la relajación de los ventrículos. Y cambios en estos patrones habituales de la actividad eléctrica del corazón son los que nos indican a nosotros si hay o no enfermedad. Estamos en una comunicación desde el departamento de Arauca. Yorledis, adelante con su pregunta. Lo que pasa es que yo quería preguntarle que a mi esposo le salió corazón lentejo y no... Perdón, se le va un poco la onda. ¿Le salió el corazón qué? Nosotros fuimos al médico y el médico le dijo a él que le salió corazón lentejo y nosotros vamos a tratar de sacar la llamada interna, Lina, si me colabora, porque tenemos mal retorno para que nos la pueda hacer internamente.
Y vamos a Bisaida en Bucaramanga. Adelante, Bisaida. Gracias, doctor. Muy buenas noches para ambos. Gracias. Felicitaciones por todo este programa y todos estos beneficios que ustedes nos dan para todas las personas que requerimos todas estas inquietudes. Doctor, una pregunta. Un examen que le van a hacer a mi esposo, que tiene 79 años, le llama perfusión miocardíaca en reposo y post-ejercicio. Una pregunta, mi inquietud es la siguiente. Para la edad que él tiene, si ese examen le hace con contraste, ¿eso le puede hacer algún daño? Bueno, ¿Por la edad? gracias, Bisaida. Hablemos un poco, sobrino, de qué es ese examen y la pregunta que hace Bisaida de los efectos. La perfusión miocárdica es un examen de medicina nuclear donde se dibuja por medio de un medio de contraste se dibujan las paredes del corazón, y cuando éste es sometido a un estrés, ya sea con ejercicio, como lo decía doña Bisaida, o con un fármaco, lo que se busca es si hay cambios en las zonas o en algunas zonas donde llega la sangre al corazón. Cuando hay enfermedad coronaria y el corazón es sometido a estrés, la perfusión miocárdica muestra cómo no llega sangre a las paredes del corazón que están comprometidas. Con respecto a si hay alguna contraindicación, pues eso lo sabrá principalmente el médico que lo ordenó, porque es quien conoce la historia clínica y quien conoce las enfermedades adicionales que tenga el esposo doña Bisaida, pero sí es muy cierto otra cosa, y es que si lo que se está buscando, como estoy absolutamente seguro que es así, una enfermedad coronaria, y esta persona digamos que tiene más riesgo de tener complicaciones debido al corazón, claramente los riesgos de la realización del examen son mucho menores que los beneficios que el mismo examen le aporta. El examen le va a decir, hombre, tiene enfermedad coronaria y hágale algo a esa arteria que está tapada. Sí, en ese caso insistimos mucho en la parte del estudio, porque hay personas que tienen temores. Yo sé que doña Bisaida y muchas personas ahorita que nos hablaban de pruebas de esfuerzo, de Holter, de tantas preguntas que hay, es más el beneficio del resultado del examen. Y ahí sí es importante que ustedes no se nieguen esa oportunidad de ser bien estudiados. Vamos a este corte comerciales y ya regresamos con la pregunta de la señora Arauca. Ya regresamos. Bueno, tenemos una gran cantidad de preguntas en Facebook Live, llamadas, en fin, vamos a tratar de poder aprovechar al máximo el tiempo de mi sobrino hoy en este set, y ojalá desde la distancia pudiera acompañarnos con nosotros haciendo información médica a todos ustedes. Yo le preguntaba desde Arauca que fue a la consulta con su esposo y que su médico le dijo que tenía un corazón lentejo. ¿A qué se podrá referir esto, doctor José Fernando? Estos son términos coloquiales que la gente utiliza para hablar de la frecuencia cardíaca. Yo podría interpretarlo haciendo o dándole permiso a la buena fe, porque realmente no sé a qué se referiría a su doctor, y es que el corazón anda un poco más lento, más despacio, con una frecuencia cardíaca más baja que la mayoría de las personas. Doris Gil, buenas noches. Hace poco menos de un mes me dio un dolor fuerte en el pecho, la espalda, el brazo y el lado izquierdo de la cara. Estuve en urgencias y me dicen que es una angina de pecho. De ese tiempo para acá quedé con mucho mareo, palpitaciones, dolor de cabeza. He ido varias veces a urgencias, me mandan medicamentos y sigo igual. Quisiera que me dijera a qué se debe esto. Gracias. La angina de pecho. Y aquí quiero hacer salvedad en un punto, y es que acá no estamos diciendo que lo que la paciente que pregunta realmente sea una angina de pecho. Eso lo definirán con su médico, con la persona quien le dijo que era esa enfermedad. Pero la angina de pecho hace referencia al dolor causado por obstrucción de una arteria coronaria. Cuando a uno le dicen, hay angina de pecho, el dolor es debido a una obstrucción de la arteria coronaria.
A Carol Suárez, que nos está preguntando sobre un dolor de pecho que tuvo y consultó y le hicieron todos los exámenes y todo le salió bien, aparte de referente al corazón, bien decía el doctor José Fernando Zuluaga Rojas que el problema de dolor de pecho tiene otras causas que deben de ser estudiadas y afortunadamente ya le descartaron parte cardíaca. Pregunta también Diana Esperanza González, ¿cuáles son los riesgos de la angina de pecho y puente muscular realizado hace 4 meses, un cateterismo en el brazo? Gracias. Bueno, entonces vamos a desglosar esa pregunta que tiene, voy a intentar no demorarme mucho. El cateterismo que se hace por el brazo es la técnica que hoy en día tiene menos riesgos de complicaciones, se hace por medio de la arteria radial y se llega a las arterias coronarias. El puente muscular es el pinzamiento de una de las arterias coronarias, frecuentemente la arteria descendente anterior, por el músculo cardíaco durante una fase del ciclo cardíaco que hace que no se llene el corazón de sangre, el músculo cardíaco de sangre. Esto no necesariamente está relacionado con la enfermedad coronaria de placas de ateromas. Esto es una condición anatómica y causa síntomas como la angina de pecho, pero es debido a esa compresión de la arteria coronaria durante la fase del ciclo cardíaco donde se llenan las paredes del corazón. Mary Gallo, buenas tardes, mi pregunta es: mi esposo toda la vida ha sufrido del colesterol alto, siempre le mandan medicamentos, me gustaría saber si hay un examen para poder saber cómo están las arterias. Es una pregunta muy difícil. Digamos que el colesterol alto es una enfermedad que es muy prevalente en todo el mundo y en Colombia pues realmente es una enfermedad bastante prevalente. Digamos que la única forma específica y que sin lugar a dudas le va a decir a uno si están obstruidas o no las arterias coronarias es el cateterismo cardíaco. Pero lo que los cardiólogos recomendamos es, si una persona tiene dislipidemia, que es tener el colesterol alto, y no tiene síntomas, la probabilidad de que tenga una obstrucción significativa, es decir, puede tener obstrucciones, pero que la obstrucción sea significativa es muy baja. Ahora, si tiene el colesterol alto y tiene síntomas, pues entonces lo que hay que tratar de establecer es qué tipo de síntomas tiene. Y entonces viene el juego de qué tipo de exámenes se deben pedir. Se pueden pedir exámenes de métodos no invasivos como la perfusión miocárdica de la que hablábamos ahora o como la ecocardiografía de estrés que al principio del programa hablamos, o exámenes tan especializados como el cateterismo cardíaco. Bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a las personas que nos ven en otros países. Nayibe Tarquino, que nos ve en Fort Lauderdale, en Miami, y nos hacen una pregunta: ¿cómo determinar taquicardia cuando se está en reposo? Laura Hernández. Pues la mejor forma de establecer la presencia de una arritmia cardíaca, tanto en reposo como en el ejercicio, es haciendo un electrocardiograma cuando se tenga la arritmia cardíaca. Esto con mucha frecuencia es difícil de realizar, entonces lo que uno como médico tratante hace es solicitar un examen que se llama Holter de 24 horas. Iba a preguntar, que habláramos de eso que nos están preguntando, ¿qué es un Holter? El Holter es la monitoría de la actividad eléctrica del corazón durante 24 horas. Y entonces como un electro de 24 horas. Como un electro continuo de 24 horas. Y entonces con este trazado podemos saber si la persona en el reposo o en el ejercicio tiene algún tipo de taquiarritmia. ¿También le está tomando la presión durante esas 24 horas? No. El monitoreo de la presión arterial se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial y podría hacerse durante 24 horas. Definitivamente el tema de la enfermedad cardíaca es por falta de estudio. Muchos pacientes refieren que aquí tengo cantidad de preguntas, que dolor en el pecho, que dolor en tantas partes, pero muchos pacientes quedan con la incertidumbre si será cardíaco o no. ¿Qué estudios de rutina sí se deberían de hacer las personas? No, la mejor forma de establecer
si un paciente tiene o no enfermedad cardíaca es con el examen clínico y con el interrogatorio que el médico haga. Después de haber hecho un interrogatorio exhaustivo de la enfermedad, es cuando el médico decide qué tipo de examen enviar, pero es porque sospecha con el interrogatorio y con el examen clínico que hizo que la persona eventualmente podría tener una enfermedad del corazón. Con esta respuesta que acaba de dar mi sobrino, el programa queda cerrado. Definitivamente, sin una historia clínica, sin una buena evaluación médica, es muy difícil hacer un tratamiento. A mí me preocupa que muchas personas van a una droguería para que le vendan medicamentos para el dolor de pecho y les venden medicamentos. ¿Para cuál dolor de pecho? ¿O para cuál dolor de hombro? ¿O cuál dolor? Muchos problemas de corazón duelen la cordal. Entonces mire lo grande que es el tema. Es que el corazón es todo. Sí, está acá, pero se manifiesta de muchas maneras. ¿Y qué es lo que él dice? Historia clínica, interrogatorio, antecedentes, exámenes de laboratorio, y ahí sí, con un criterio de médico internista, de cardiólogo, entonces hablar de todos los exámenes que escucharon durante el programa, que son muchos, para poder definir un tratamiento o lo que necesite la persona. Yo quiero darle las gracias a mi sobrino y en nombre de toda mi familia augurarle éxitos en lo que le espera ahora en la parte académica y interventiva en Europa, donde va a estar durante un año, y de corazón lo esperamos nuevamente como nos ha acompañado en este programa y también en el calor de familia. Muchas gracias por estar con nosotros, sobrino. Muchas gracias y me llena de nostalgia esas palabras que acabas de decir. Muchas gracias. Llevamos el sello de una gran región, sentimos orgullo de su